¿Ok? Entonces, la sesión 2 es una continuación de esta primera. Hoy día vamos a ver la parte de la elección de tema, vamos a ver también cómo buscar información y nos vamos a ayudar de las herramientas de inteligencia artificial, que pues ahora nadie puede escapar de eso y necesitamos también estar actualizados a ese uso y no simplemente estar ajenos a pensar de que no va para el tema de investigación. La sesión 3 vamos a ver el tema de la formulación de la pregunta y el objetivo, tratando de aterrizar mucho más esta temática que podamos tener interés. Y en la pregunta 4 vamos a tener un acercamiento metodológico, en concreto, en operativo, cómo recolecto datos, cómo analizo, hay formas de hacerlo. No es lo mismo decir que yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, voy a recolectar información, por ejemplo, a través de entrevistas, que si voy a recolectar información de una encuesta o si voy a utilizar una información que ya está recopilada en un repositorio, por ejemplo, como puede ser una base de datos como lo puede ser la ENDES o alguna otra base de datos donde tenga, por ejemplo, datos numéricos sobre aspectos de la población. Es muy distinto. Entonces, hay que tener en consideración eso. Pero todo eso va a estar muy vinculado a mi pregunta, a mi objetivo de investigación y también hacia mis propios imaginarios sobre cómo se investiga. ¿Ok? Entonces, eso. Nuevamente recopilo los requisitos. Tienen que participar el 100% de las sesiones. Entiendo que muchos no han podido ingresar a la sesión 1, así que voy a considerar recién desde la sesión 2. Lo otro va a ser el tema de sus cámaras encendidas. Si no están con sus cámaras encendidas durante la sesión, no van a poder acceder al certificado. ¿Ok? Tercer punto, tiene que ver con las tareas. ¿Sí? Las tareas, la entrega de las tareas. El día de hoy ya se ha pedido una primera tarea. Para los que no estuvieron parte de la primera sesión, el detalle de la tarea se envió al chat de WhatsApp y está fijado ahí en el chat de WhatsApp. Ya se pidió la primera tarea. Hoy día, al terminar la sesión 2 se va a tener la segunda tarea y terminando la sesión 3 se va a tener la tercera tarea. Nuevamente, esto no es una charla, es un trabajo bastante activo. ¿Ok? Vimos un poco sobre estas ideas, sobre qué tenemos sobre investigación. Hay cosas como muy vinculantes entre sí, la vemos como un proceso, lo vemos como la cuestión de indagación, buscar información, trabajamos de manera sistemática, revisar textos, analizar artículos, todas estas cuestiones que ustedes fueron comentando en la sesión pasada. ¿Cómo se realiza? La parte más operativa, donde muchos hablan del método, un método científico, hablan de identificar problemas, de diferentes formas de hacer investigación, los tipos, ¿no? De instrumentos de investigación, de revisión bibliográfica, un proceso ordenado, etcétera, ¿no? Como parte de la tarea, bueno, también vimos un poco sobre las experiencias, dialogamos un poco sobre esas experiencias que nos vinculan a la investigación y empezamos a reflexionar un poco sobre lo importante que son las experiencias para tomarlas de base para poder realizar nuestras investigaciones. Pero que, ojo, las experiencias no son lo único en lo que tenemos que basar. Es un primer pie, es un pie muy importante, es un paso muy importante, pero también tenemos que contrastar e intentar triangularlos con otro tipo de información. Ojo, con esto no me refiero de apuntar hacia algo es objetivo o subjetivo. No estoy entrándome en la discusión de la objetividad o subjetividad, sino estoy entrándome en la idea de robustecer. Cuando uno se trabaja o trabaja cualquier problema o proyecto, uno tiene que robustecer la justificación de lo que se va a hacer. Entonces, yo no puedo decir nada más, esto es porque vi un indicador o una data. Tiene que estar complementada con otros aspectos de la realidad, ya sea de mi experiencia, ya sea de experiencia de otros, ya sea con información de artículos, con información de encuestas, etcétera y etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es un resumen de la sesión uno. ¿Sí? Esta era la tarea que dejamos. Entonces, ahora vamos con la sesión 2. Rapidito. En la sesión, bueno, acá hay un resumen de lo que han ido entregando, de los reportes de las personas que me han ido entregando. Han sido cuatro estudiantes, Luciana, Edwin, Valeria y Marco. Como, de alguna manera, como una especie de premio para el día de hoy. Si gustan, podemos trabajar con sus casos para desarrollarlos durante la sesión.
¿ok? Así que tienen ustedes como cierta preferencia el día de hoy. Eso no quita Juan, que los demás, sí, Juan, yo también envié. solo habían llegado estos cuatro No sé, pero sí, yo también subí ayer. ayer. Sí, Ok, ya. A mi correo no me ha llegado, pero ya lo revisé. hoy lo he dejado creo en una de las pestañitas. Ya, pero En la parte. ok, pero el ensayo se tenía que enviar por correo. No, Mm, ellos esa me los parte han no enviado por. sé. Ya, ya está Ya, bien. ok, listo. Entonces, venimos trabajando, tienen la opción de alguna manera de poder trabajar con sus casos. Claro, los demás que están participando también tienen la opción, pero les vamos a dar cierta preferencia a ellos por el cumplimiento de la tarea justamente ellos han realizado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, he identificado diversas experiencias bastante interesantes. Cada quien tiene unos matices distintos sobre qué es investigar. Por ejemplo, me llama mucho la atención que Edwin viene del trabajo desde la lingüística, ¿no? Se centra mucho en el tema del discurso, ¿no? De las narraciones. Eso me parece bastante interesante. Por ahí hay otras personas que también destacan otros aspectos sobre cómo entender la realidad. Y eso es importantísimo. Quizá es algo que, por ejemplo, en las famosas ciencias duras, o como se dice, entre comillas, se denomina, no es algo que se tome mucho, de repente, mucho tiempo en analizar esta cuestión de cuál es mi posicionamiento, desde dónde entiendo la investigación, desde cómo entiendo el problema, porque parte mucho de la objetividad. Sin embargo, muchos en trabajos de ciencias de la salud u otras áreas vinculadas a ciencias sociales, es importantísimo tener en cuenta, y claro es, no necesariamente partimos de una misma idea que todos, ¿sí? Y es importante explicitar cuál es nuestro enfoque, nuestra forma de entender. Por ejemplo, uno puede entender la salud como la ausencia de la enfermedad, pero otro puede entender la salud como al contrario, la calidad, el bienestar que pueda tener la persona, que son cosas diferentes. Uno puede centrarse en aspectos físicos, que tienen que ver, por ejemplo, con aspectos más corporales, fisiológicos, si lo queremos llamar, por ejemplo, neurológico, pero otros lo pueden enfocar más desde la salud mental. E incluso salud mental, ¿qué significa salud mental? ¿Es algo muy abstracto? ¿Es una entidad interna? ¿Es un bienestar? ¿Cómo se expresa? ¿No? Hay que tener claro cómo expresar estas cuestiones y que siempre al momento de revisar un trabajo tiene que estar bastante explícito y clarificado. ¿Ok? Entonces, nuevamente felicitaciones a ustedes cuatro. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Ok, les voy a pasar el Canva por el chat para que puedan llenarlo. Ya saben, como vimos en la sesión pasada, trabajamos mucho con el Canva y con sus opiniones. Así que voy a poner, entonces, te interesa un poco desde la mirada de los docentes. Ujú. Ok, ya, allí por ejemplo hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, y ojo, esto nuevamente no es para decir si está bien o mal, sino hay que tener en consideración las implicancias, ¿ok? Así que por Ujú. favor, no nada con el espíritu de si eso está bien o está mal. Por ejemplo, cuando nos enfocamos si vamos a conversar con los docentes, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta un punto, que va a ser desde la mirada Subjetivo. desde los docentes. No, 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 ojo, hay que tener cuidado con esta palabra de la subjetividad y la objetividad. Yo les preguntaría, ¿qué es objetivo y qué es subjetivo? Mm, Subjetivo es lo que viene de uno, muy relativo, ¿no? o sea, como relatividad yo lo entiendo por subjetivo. Claro, y el objetivo es lo que es cierto, lo que es Ajá, verdadero, lo que no concreto. cambia, ya, ok. Sin embargo, esta idea de objetividad realmente es algo muy cuestionable, porque primero, o sea, hay fenómenos que no podemos entenderlos así, o sea, desde el fenómeno mismo que vamos a estudiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la influencia en niños, hay que entender que hablamos de experiencias también. Y que, claro, va a depender también sobre nuestro propio posicionamiento para entenderlo. ¿Cómo consideramos, o cómo también el contexto teórico considera que se puede estudiar o la mejor forma de estudiar este tema que estás planteando?
Si por ahí dicen que es en encuestas, está bien. De hecho, habría que también repensar mucho la objetividad de las encuestas, porque al final un número tiene una interpretación también, que muchas veces eso es Ujú. relativo al observador, es muy arbitrario. Por tanto, hablar de objetividad en muchos casos es algo bastante más pareciera como algo más protocolar que algo que realmente tiene sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la influencia y nos enfocamos en los docentes, nos estamos enfocando en su experiencia de ellos, no tanto en los niños. O sea, que es una parte de la historia, una parte del cuento, no es todo el cuento. O sea, no estamos, no, la limitación, por ejemplo, allí es, no estaríamos recolectando o viendo qué para los niños o qué para los padres, que son otros actores que son parte. No significa que esté mal, es una limitación, sí. ¿Tienes que ser consciente de eso? Correcto. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de aproximarte para esto? Es otra pregunta que tendrías que también tenerlo presente. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Una encuesta? ¿Los observo mientras ellos hacen sus actividades? ¿Converso con ellos? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál sería la mejor? Bueno, entonces, son cuestiones que ya de por sí, al momento de ir escribiendo estas temáticas, van surgiendo sobre estas cuestiones. Incluso, ¿qué entiendo por herramientas digitales? ¿Cuáles de todas ellas cuáles? O sea, las plataformas, por ejemplo, como ahora Zoom, el uso de inteligencia artificial, redes sociales, o sea, o por ejemplo herramientas como el Kahoot que utilizan para interactuar, Mm. ¿cuál de todas ellas? Entonces, no significa de que tenga que elegir una o que elegir una es mejor que otra, pero sí nos debe llevar a pensar todas estas cuestiones que que no están muy especificadas y que necesitamos especificar y también ser conscientes de qué sí vamos a encontrar y qué no, qué parte de toda esta realidad vamos a observar y qué parte no. Y no es que esté mal, es solamente que eso tiene que ser bastante explícito. ¿Ok? Vamos con Luciana. Luciana, estoy interesada en la investigación más sociológica de la sociología de la educación, también sociología de la religión. Luciana, ¿puedes comentarme un poco sobre tu tema? Hacia dónde va con la sociología de la educación y la religión? Bueno, en el caso de la religión es cómo está impactado y también cómo las personas se manifiestan diferente debido a ejemplos si se identifican como ateos o como evangélicos. Y eso también cómo afecta en las relaciones dentro de la familia o con el ambiente. Y en la educación es más que todo un interés por la investigación en la parte de por qué hay tantos problemas que se ven y más que todo analizar esas problemáticas. Ya, por ejemplo, siento que quizá un poco más en la sociología de la religión, porque lo tienes un poco más aterrizado, como un poco más claro algunas cosas. Por ahí faltaría como también profundizar algunas cuestiones. Por ejemplo, hablas de problemáticas familiares, pero ¿en qué, por ejemplo, no? En qué sentido problemáticas? O sea, por ejemplo, ¿qué ocurre? O sea, por eso hay como peleas, conflictos, ¿de qué tipo? A qué te refieres con eso? Es importante que lo tengas claro. ¿Y por qué sería sociología de la religión y no de repente una sociología que más bien estudia a los núcleos familiares, ¿no? O lo tomas como uno de los elementos conceptuales o es tu base central. Sería bueno que también lo tengas presente porque quizá no es solo, no solo una cuestión de creencias. De repente las creencias es uno de los aspectos, ¿no? Y también eso me lleva a pensar en qué contexto va a ser. Por ejemplo, es muy distinto de repente trabajar estas cuestiones de la religión en un país occidental como el de nosotros, en donde de repente prioriza una religión judeocristiana a un país, por ejemplo, oriental, en donde sus formas de creencias son muy distintas a las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, también sería que puedas situarlo en qué contexto, no sé si hay matices entre las diferentes formas de creencias, ¿no? De repente es diferente un católico que un cristiano, o que un testigo de Jehová o un mormón. No sé si los vas a unir todos o vas a considerar alguno en particular, pero son consideraciones
que es importante que lo tengas presente. ¿Está bien? Ok, Valeria, indicadores diagnósticos TDA en adultos. Profundizar. Ok, ¿cómo más o menos, Valeria? Mm, buenos días. ¿Se Ujú. refiere a herramientas o a la metodología que usaría para profundizar en los conocimientos? ¿A qué te refieres, por ejemplo, con indicadores diagnósticos de TDA? ¿Te refieres a los de un manual en particular diagnóstico o te refieres a lo que utilizan en la práctica? Bueno, más que todo la práctica, como usted también psicólogo sabe que los criterios diagnósticos que se tiene el DSM-5, bueno, el DSM en general, ahorita es el 5, eh, eh, para el TDAH de alguna manera son más enfocados en la detección en la etapa escolar, en la infancia. Sin embargo, eh, aunque ahora digamos como que la visita a un psicólogo es un poco, un poco más concurrente debido Ujú, a normativas que ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Educación dice que ya los niños deberían tener informes psicológicos antes de entrar al colegio, pero eso no significa que se aplique en general, por ejemplo, en todo el país, o que, por ejemplo, en zonas rurales tengan acceso a. Entonces, muchas veces la detección no se realiza en la primera infancia o en la infancia en general. ok, Entonces, llega el adulto ya, cuando el malestar ya ujú, es muy dificulta mucho su estilo de vida. Pero la cuestión es que como estos criterios están señalados de alguna manera en la etapa escolar, resulta un poco, eh, no voy a decir difícil, pero los síntomas o la manifestación de los síntomas en la etapa adulta no necesariamente son los mismos a los criterios diagnósticos indicados en el manual. Entonces, para la edad adulta me he topado con investigaciones que resaltan que hay ciertos criterios que aparecen en el TDAH adulto que no ujú, necesariamente están indicados según en el manual, por ejemplo, lo que es la impulsividad cognitiva o más que todo la impulsividad motivacional, que es que es un indicador de alguna manera un poco importante, no un poco importante, sino importante, pero también ujú. bastante visto lo que es en adultos, que es lo que no pasa en niños. Entonces, relativamente ese tema, desde que me he topado con estas investigaciones, me ha llamado mucho la Ujú. atención. Ok, claro, por un lado tienes esta diferenciación sobre cómo se expresa un cuadro diagnóstico en una etapa de la vida que puede ser la niñez y Ajá. otro que tienes en la adultez. Es como cuando hacen diferenciación sobre la depresión, ¿no? En el Uh varón -huh. suele haber más irritabilidad, en la mujer más bien suele expresarse con tristeza. Entonces una depresión en varones suele ser tipificada diferente que en la de las mujeres. Te entiendo que más o menos quieres hacer eso, pero con cuestiones de etapas de la vida, ¿no? ¿Qué criterios observar más, ¿no? En eso. Eh, Creo que hay dos cuestiones que me surgen cuando hablamos de eso. Primero, quizá un poco la justificación. Me dices que, claro, es algo esperable, ¿no? Si no se diagnostica por nuestro contexto nacional, centralizado, con muchas deficiencias en el sistema de salud, no se diagnostica a tiempo, probablemente haya mucha gente que no se diagnosticó y tiene este problema, ¿no? Que lo sigue acarreando. Ahora, alguien podría cuestionarte y decirte que quizá en la actualidad existe una ola muy quizá invasiva de diagnósticos y especialmente con estas cuestiones de TDAH y podría cuestionar un poco la relevancia de por qué más diagnóstico de TDAH. No te digo que, no por eso te digo que sea o está bien o está mal el trabajo, sino que te digo que probablemente esos comentarios te pueden llegar y tienes que tener algo para sostener tu posición, ¿no? Sí, Uh puede -huh. ser cierto esto, sin embargo, tienes que tener tu sin embargo, mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Y la otra cuestión, me quedo pensando en cómo es que vas a hacer esta aproximación para, por ejemplo, darte cuenta de estas manifestaciones. Vas a entrevistar por ejemplo, a quiénes tendría que entrevistar o cómo harías. ¿Trabajarías con, por ejemplo, con los mismos diagnosticadores, psiquiatras, psicólogos, o trabajarías con las personas adultas que ya fueron diagnosticadas? ¿Harías una comparación teórica de los casos de niños con los casos de adultos? ¿Cómo harías esta diferenciación, no?
¿Cómo haces esto? ¿Cómo harías eso? Sería la pregunta que te la pongo allí, como para que lo tengas presente, para seguir, digamos, con la sesión del día de hoy, ¿ya? Para continuar un poco con... La idea es que justamente, ¿cómo entendemos, por ejemplo, esta cuestión de la inteligencia artificial? Por ejemplo, hay muchas dimensiones dentro de la inteligencia artificial. Lo podemos ver desde el uso de la inteligencia artificial como estos chatbots, ¿no? O desde la misma programación de de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo programamos, cómo ejecutamos IA o cómo usamos IA, por ejemplo, para nuestras diversas actividades. Ahora hay diversas variables que puedes explorar allí, porque, por ejemplo, puede salir una cuestión desde el nivel educativo, la experiencia profesional y todas estas cuestiones que pueden influir en cómo hay una, digamos, quizá mayor aproximación, idea positiva, si se le quiere llamar así, con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, tienes muchas dimensiones. Ahí quizá la mayor problemática que puedas tener es definir cuál de estas dimensiones o qué áreas en cuanto al impacto te vas a centrarte, o si va a ser un trabajo más exploratorio y vas a dejar como que muy a que los propios participantes puedan justamente ir surgiendo a medida que vas haciendo trabajo de campo, encontrando por ejemplo, qué imaginarios tienen frente a la inteligencia artificial y al trabajo, ¿no? Si es una encuesta, claro, vas a perder mucha información, porque ver qué cosas va a considerar la encuesta, qué dimensiones sí las considera, qué dimensiones no. Claro, también es decisión, porque probablemente es un tema muy exploratorio y tener una encuesta eh, que tantas dimensiones considera, porque hay muchas cosas que de repente probablemente no lo vaya a considerar, desconozco, no es mi fuerte de mi campo, pero son observaciones importantes que quizá alguien te pueda hacer también, ¿no? Si es un campo en exploración, trabajar con una encuesta probablemente haya información que no te permita enriquecer, ¿no? Sobre cómo es que está influenciando, en qué otras dimensiones. Porque, ojo, una encuesta es como tener unos lentes y te fijan qué mirar. Ya hay una estructura de qué dimensiones tienes que observar. Entonces, las encuestas se crean a partir de teorías, de información, pero que en un contexto tan emergente de cambios tan constantes, tener una encuesta probablemente te limite a ciertas dimensiones y te centres solo en algunas cuestiones que haya como considerado esta encuesta. ¿Sí? Sí, sí, profesor. O sea, sería delimitar específicamente, o sea, a qué dimensiones me comentan. Claro, es que, bueno, en este caso, si ya decidiste usar encuesta, es más que nada entender qué dimensiones tu encuesta propone que va a estudiar, porque ya tu encuesta ya te delimita qué dimensiones se van a estudiar. Ese es el tema con las encuestas. Ahí ya tienes algo delimitado, ¿sí? Ok, entonces, bueno, ya hicimos una recopilación de la sesión pasada. Vamos un poco a las fuentes de información. Sí, como les dije, no son las únicas, hay muchas más, muchísimas más. Pero, por ejemplo, acá les presento. Hablé de cuatro tipos de fuentes de información. Hablé de encuestas, hablé de informes, hablé de artículos y hablé de las entrevistas. Ahora, las encuestas, pues hablamos de encuestas como la ENDES, no sé si han escuchado alguna vez, es una encuesta demográfica de salud familiar, lo maneja el INEI. El INEI tiene otras encuestas más. Pueden entrar a su base de datos del INEI y pueden encontrar un montón de cantidad de información de datos. Ahora, con el uso de la inteligencia artificial, es más sencillo entrar y trabajar con estas datas. Antes era bien complicado cuando teníamos que tratar de cruzar la información que tenía la ENDES con otras bases de datos que podíamos conseguir de manera de acceso libre, y era muy complicado. Ahora incluso pueden trabajar, por ejemplo, con R, si algunos han escuchado de R, y ven el tema de datos, y pueden pedirle a R, es más fácil ahora pedirle el código para que puedan juntar algunas bases que pueda tener la misma entes y trabajar con esos datos y hacer análisis. Es más sencillo. O sea, ahorita más es revisar como artículos teóricos sobre qué tipo de análisis conviene hacer, más que cómo codificar.
Antes era todo un embrollo ver cómo codificar, qué código colocar. Era muy complicado para el tema de análisis de datos. Ahora es más sencillo, pero ahora lo que es más complicado es entender qué tipo de análisis se tiene que hacer dependiendo del caso. Como que va migrando un poco la lógica de trabajo de análisis de datos. ¿Ok? Otra encuesta, que quizás esta ya va más para mi campo, que es, por ejemplo, el tema de la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología. Por ahí seguramente casi ninguno ha escuchado esa encuesta, porque ya de por sí, por ejemplo, es muy difícil que se hable o sea, es bastante común ahora, por ejemplo, ver el tema de ciencias, como que hay que estudiar carreras de ciencias, pero que claro, hace 10 15 años eran muy pocos se metían a carreras de ciencias, pero ahora es más complicado todavía incluso que alguien quiera estudiar no una carrera de ciencias, sino a la ciencia misma, las prácticas que tiene la ciencia. Entonces, esta encuesta, por ejemplo, plantea un poco sobre esta parte y quizá interesante, ¿no? Que muy poco se aborda, que es la percepción social. ¿Cómo vemos la ciencia? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Yo como estudiante, ¿para qué la uso? ¿La uso en el día a día? ¿Puedo vivir de esto? ¿Cómo se conecta el país con estas cuestiones de ciencia? ¿No? Entonces, va ahí un dato. Informes. Generalmente las encuestas de organismos nacionales e internacionales anexan su data y la transforman en un informe, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ENDES tiene un informe, ¿sí? Tiene sus propias conclusiones. Claro, no toda la data se ha analizado, pero eh, ya tiene conclusiones, información más descriptiva sobre las variables que viene estudiando la ENDES. Esta encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología también tiene un informe, ¿sí? Hay otros organismos que por ahí no son nacionales, tipo la OCDE y el Banco Mundial, que tienen otros tipos de informes. Por ejemplo, en la OCDE tenemos informes sobre estudios económicos de Perú. Un montón de información sobre información macro y microeconómica de la situación del Perú en estos últimos años. Tenemos, por ejemplo, del lado del Banco Mundial, un informe, a mí me parece muy interesante, que es What the Waste, que habla un poco sobre esta gestión de los residuos y de la información, por ejemplo, sobre cómo gestionamos la basura en diversos países a nivel del mundo. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera estudiar aspectos de economía circular, reutilización de residuos, compostaje, necesita sí o sí tener de marco, por ejemplo, este informe. Es muy importantísimo. Alguien que va a estudiar, por ejemplo, cuestiones sobre cómo vemos la ciencia en el Perú, tendría que revisar bien este informe de aquí. Si alguien quiere ver cuestiones sobre familia, sobre cómo está la familia, uno dice, oye, ¿y cuántas familias hay en el país? ¿Cómo son, por ejemplo, viven material noble, cuestiones de indicadores de pobreza, etcétera? Hay que entrar aquí. Entonces, son informaciones, por ejemplo, acá lo voy a abrir alguno, ¿ya? Por ejemplo, acá abro la ENDES. La ENDES tiene su página, tiene su informe. Es bien grande el informe, no sé si carga, ya se carga. Ya, por ejemplo, este es su resumen ejecutivo, ¿no? Son 56 páginas. Este es su contenido. Mira, características de las viviendas y los hogares, características de la población, características de los grupos por edad, etnicidad, ¿no? Medias de años de estudio, razones para no continuar estudiando, ¿ve? O sea, hay información que uno puede ya de por sí entrar aquí y ya puede citarlo como base para poder sostener, por ejemplo, ¿no? Que la población no se educa tanto, hay problemas a nivel de formación, muchos no quieren estudiar, etcétera. Ya uno tiene, digamos, acá una base para poder empezar a afirmar cuestiones, ¿no? Entonces, de igual manera, con lo de, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Acá tenemos un informe sobre el tema de la gestión de los residuos en diversos países a nivel del mundo. Pues ese también es un informe grandecito. A ver si logramos. Ya, acá. Acá, por ejemplo, tenemos el informe. Mira, son 384 páginas. ¿Cómo se genera la basura? ¿Cómo se genera, cómo es el tema de la composición de estos residuos? ¿Cómo se hace esta recolección? Todas estas cuestiones, por ejemplo, alguien que vaya a trabajar estos temas de economía circular, cambio climático,
de base. Entonces, de esa manera es que podemos trabajar las encuestas y los informes. Los artículos, creo que es quizá la información que la mayoría lo toma como gol estándar para poder sostener sus trabajos. Y pues sí, la estructura académica, la estructura científica se basa en la información escrita, ¿no? Se basa mucho en información escrita, que pueden estar en bases como por ejemplo Scopus, Redalyc, Latindex, PubMed, Cielo. Cuestiones de salud generalmente muy de PubMed. Casi todo en salud está publicado en PubMed. Pero ojo, desde una visión muy médica, ¿sí? No necesariamente tan más social, porque también hay enfoques de salud social, ¿no? Como lo que de repente quiere abordar Marco, que es una idea un poco más social de la salud, no tanto lo médico. Pero acá, full cuestión médica, ¡pam! ¿No? Cuestiones más de Latinoamérica aquí y en Cielo, incluso en Redalic también. Y quizá otras cuestiones pues, se pueden encontrar más en Scopus, que también es otra base que se consulta mucho. Entrevistas. Uno dirá, ¿cómo cito una entrevista? Las entrevistas, pues, pueden ser entrevistas periodísticas, entrevistas que se han codificado, por ejemplo, y se comparten en algún artículo, ¿no? Como parte de otro estudio, de un estudio cualitativo. Son muy importantes y muy valiosas también, porque, pues, hablamos de los actores principales que ejecutan y ocurren y están situados en un contexto en particular que de repente a uno le puede interesar. ¿Ok? Entonces, vamos un poco con las herramientas de inteligencia artificial. De hecho, esta dinámica es bastante cambiante. Yo personalmente le sugeriría que por ahora podamos, por ejemplo, trabajar de esta manera. Podemos utilizar chatbots, como lo son, por ejemplo, el DeepSeek o el ChatGPT, también algunos ya, creo que la mayoría lo ha utilizado, para definir términos claves, para elaborar una estrategia de búsqueda y para que nos pueda sugerir revistas o bases de datos en donde buscar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo mi DeepSeek, por ejemplo. Y me interesa, por ejemplo, el tema tomo el de Valeria, por ejemplo, eh, dia- diagnóstico de TDAH en adultos mayores. Me gustaría que me puedas hacer una lista de términos clave en inglés y en español para realizar una búsqueda por ejemplo, puede ser PAP, ¿ya? Me deben ayudar a clarificar, por ejemplo, si estoy interesado en la problemática, la problemática sobre este tema. Ok, lo dejo aquí, por ejemplo, no lo voy a poner en pensamiento profundo, lo voy a poner en búsqueda en la web y me puede dar sugerencias. Ok, términos clave. ¿Listo? Acá, por ejemplo, lo estructura desde una lógica, por ejemplo, de trastorno, población, diagnóstico, problemas específicos. ¿Sí? Estrategia de búsqueda. Ya me dice, ¿ves? Cambio de un término mesh, que es un término que se utiliza en PubMed, un término de codificación que utiliza esa web. Por eso es que le especifiqué para PubMed y considera, por ejemplo, los términos mesh. El tema de edad, que sea de adultos, que implique un diagnóstico o un problema del diagnóstico, digamos, un reto en las cuestiones de diagnóstico. Vamos por este enfoque amplio, y justo me lo tipifican, búsqueda amplia. Vamos entonces a PubMed, vamos a la búsqueda avanzada, vamos a la búsqueda avanzada. Ya, entonces, por ejemplo, aquí ya tengo todo un código, una estrategia de búsqueda. Y aquí ya no sería necesario como ir colocando elemento por elemento, sino simplemente colocar en el query box de buscar y ya tengo unos primeros 310 resultados. Mira, lo puedo incluso seccionar, ¿no? Por fechas, de repente desde el 2005. ¿Ok? Y ya tengo unos 273 resultados. Ahora, mi chamba puede ser la siguiente. Revisar,
a título y resumen un poco de la información que tengo aquí, ir descartando e ir quedándome con algunos artículos que me parecieran que son los más relevantes. O lo que también puedo hacer, que es la segunda parte de esto que les sugería, es trabajar con el Notebook LM, que esta es otra herramienta, pero que esta herramienta nos la brinda Google con el Gmail. Puedes abrir el Notebook LM y nos puede permitir clarificar información del texto, tener resúmenes e ideas principales del texto. Entonces, yo les podría sugerir lo siguiente. Por ejemplo, me interesa este primer texto, que podamos hacer un primer barrido nosotros, revisar los textos, darnos el tiempo de revisar un poco los textos y ver cuáles nos pueden servir. Puedo tomar por ahí de repente un primer texto, unos primeros 5 textos. Agarro el primer texto que me puede interesar. Por ejemplo, dice, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento de la atención por el TDAH, ¿no? En adultos mayores. Ok, tengo acá la información. Si quieren lo pongo en español para revisarlo más rápido. A ver, ¿qué dice? Los autores revisan primero la literatura sobre prevalencia, deterioro funcional y las comorbilidades de TDAH a lo largo de la vida. Abordan criterios diagnósticos en adultos según el DSM y el CIE, las herramientas de cribado y diagnósticos disponibles, el diagnóstico diferencial y la validez de los criterios en adultos mayores. Se centra en la evidencia empírica sobre las tasas de prevalencia, las respuestas de medicación, etc. A ver, se prevé que las futuras ediciones de tal incluyan criterios más específicos, mejorar diagnóstico en adultos mayores. Ya, acá le hacen como una crítica, un poco lo que tú necesitarías como justificación, ¿no? De cómo es y qué falta, ¿no? Por tanto, ellos llegan a esta conclusión, ¿no? De que se requiere criterios más específicos para el diagnóstico. Entonces, ok, aquí, por ejemplo, si quisiera profundizar en el texto, bueno, lo bueno es que estén como texto abierto. Puedo descargarlo y puedo revisarlo con mayor detalle con el Notebook LM. Ya, por ejemplo, el tema del PDF, lo puedo descargar. Ok. Voy al Notebook LM. Acá, por ejemplo, la idea es darle a añadir recursos. Utilizo el documento que he descargado. Ok. Acá lo interesante es que el Notebook LM me va a trabajar con los textos que yo le doy. Digamos, como pestaña, ventana o libro de trabajo me permite colocar hasta 50 documentos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, supongamos que quiero entender un poco más a profundidad este texto. Puedo tomarme el tiempo de leerlo, pero también puedo tomarme el tiempo sí, voy acá nuevamente al tema de la... Sigue, profesor, gracias. Ya Perfecto. podemos ver. Ok, por eso es importante estar ahí en comunicación constante. Ok, entonces, por ejemplo, aquí les repito, esto le coloqué al DeepSeek, ¿ya? Me dio estos términos claves, concepto, término en inglés, término en español, los términos para el trastorno, los términos para la población, para el diagnóstico, para problemas específicos, y me armó estrategias de búsqueda. Ahora, ustedes dirán, uy, qué fácil, entonces puedo decirle, dame simplemente términos. No, hay que tener en consideración de que cada base de datos tiene una forma diferente de expresar los términos de búsqueda. No es lo mismo buscar por ejemplo, en el PubMed que buscar en Scopus. Es diferente, ¿sí? Por ejemplo, aquí le he pedido términos para PubMed y esta es la estrategia que me ha brindado. Por eso es que cuando voy a la A ver, eh, cuando voy aquí a la base de PubMed, regreso otra vez. Ya, regreso otra vez aquí. Ya, lo que voy a hacer es en búsqueda avanzada. Aquí, a ver, vamos a regresar otra vez de cero. Ingreso a PubMed. Ya es más, voy acá, Google, escribo PubMed, ingreso a PubMed, que es una página para más cuestiones en salud. Voy aquí ya no tengo que colocar nada en los campos, voy de frente a la caja de términos. Le pego la estrategia que me ha sugerido la IA y le doy a buscar.
¿Ok? Tengo acá 310 resultados. Puedo, si gustan, acotar el periodo de los resultados desde el 2000. Tengo una cantidad ahora 289 que se ha filtrado. Y bueno, voy a este primer texto. Después de haber hecho una revisión, por ejemplo, de algunos textos que me llamen la atención, puedo ir y a este primer texto, ¿no? Acá tengo lo que justamente había estado conversando con ustedes, de que este texto, por ejemplo, tiene, eh, o sea, tiene, por ejemplo, toda una revisión de literatura sobre lo que, argumentos para poder, digamos, afirmar que en futuras ediciones tienen que haber criterios más específicos para diagnosticar mejor en adultos mayores el TDAH. Entonces, como le decía a Valeria, este puede ser un texto que le puede servir para justificar por qué es que tiene que haber estos criterios diagnósticos para estos adultos, ¿no? O sea, que arman como, entiendo que en el texto debe haber como toda una cantidad de argumentos sobre por qué es que es necesario cambiar o qué no está funcionando, ¿no? Y eso es bastante importante. Ahora, luego, como les decía, la idea es descargar el texto, por ejemplo, si lo quiero trabajar aquí, por ejemplo, en el Notebook LM. Sí, abro el Notebook LM, lo añado como un recurso, jalo aquí el texto, ¿sí? Me va a cargar y va a salir así, ¿ok? Y acá ya puedo escribir con mayor detalle el texto. Por ejemplo, me ha parecido, ¿no?, que está centrando en argumentos sobre por qué es necesario, ¿vale?, mejorar los criterios diagnósticos para TDAH en adultos mayores. Y acá, por ejemplo, solo me va a responder desde el texto que he marcado. No va a utilizar otra fuente. No es que va a ir a Google a navegar por la internet. No, va a utilizar solo la información del texto. Acá me dice, tienes razón. La fuente se centra considerablemente en la necesidad de refinar y validar los criterios diagnósticos. Argumentos. Falta de validación específica. Desafío del inicio el desafío del inicio de la infancia. Eh, claro, si no se evalúa en la infancia es muy difícil hacer un trabajo retrospectivo. Cambio en la presencia de los síntomas. Conclusión con otras patologías y umbrales de síntomas, ¿no? Y ahí ya, por ejemplo, me confirma esto que pensaba del texto. Puedo seguir preguntándole con mayor detalle. Ya, vamos, por ejemplo, a otro tema. Vamos, por ejemplo, a otro tema. Ustedes, por ejemplo, hablaban del tema de la religión, ¿no? El tema de la religión, sociología de la religión y cómo afecta las creencias en la dinámica familiar. Pues acá, por ejemplo, sería algo así. Me gustaría que puedas analizar términos si cabe en inglés y en español para realizar una búsqueda. Ya, en este caso vamos, por ejemplo, una búsqueda ya no en PAME. Vamos a una búsqueda en Scopus para que, para que vean que los términos son diferentes y la estructura de los términos también son diferentes. Estos términos me deben ayudar a clarificar la problemática sobre este tema. ¿Ok? Listo. Mientras va abriendo esto, vamos abriendo Scopus. Ya, entramos a Scopus. A ver dónde está. Ya. Ok, aquí ya. Estamos en Scopus. Venimos entonces a lo que nos ha sugerido el ChatGPT. Perdón, el DeepSeek. Lista de términos. Tenemos sociología regional, creencia, perdón,
Puse regional de la... Ah, acá me confundí. De la religión. Ok, ahí están los términos, los conceptos, estrategia de búsqueda. Miren, la estrategia de búsqueda, los términos para hacer la búsqueda en Scopus son diferentes. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener una búsqueda más general amplia. El tema, mira, por ejemplo, creo que ahí iba un poco más tu trabajo, ¿no? El tema de las creencias como variables mediadoras. Entonces, por ejemplo, tocamos esta estrategia de aquí, vamos a búsqueda avanzada. Eh, Le damos buscar y nos salen 143 resultados. Ok, por ejemplo, eh, exploración de la esperanza en en pacientes de oncología pediátrica y sus familiares. Acá lo ven, por ejemplo, el tema de la religión como esperanza, me parece. Psicología, el impacto psicológico y la respuesta de afrontamiento en cuidadores eh, bueno, cuidadores de niños que han tenido problemas con abuso sexual. Una revisión cualitativa. Psicología, implicaciones psicológicas de la adopción forzada. Son temas de familia. Por ahí, por ejemplo, habría que refinar. Por ahí, por ejemplo, habría que refinar la estrategia, decirle. Eh, Refina la estrategia para que apunte a problemas en las dinámicas familiares. No te centres tanto en cuestiones como adopción o afrontamiento de situaciones difíciles. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, van a tener que depurar algunos conceptos, algunos términos. Ok. Problemas generales en dinámicas familiares, conflictos específicos por rigidez o imposición religiosa. Por ejemplo, puede ser una cuestión de conflictos por la rigidez o imposición religiosa. Ok, va otra vez. Búsqueda avanzada, copio la búsqueda, perdón, copio, perdón. A ver, vamos otra vez. Regresamos. Ok, me dice que... Ok, en todo caso lo colocamos elemento por elemento. Aquí es un primer elemento y a ver, vamos aquí otra vez. Discúlpame. Vamos a la revisión. Ok. Ya, por ejemplo, encontramos eh, padres, abuelos, relación de copaternidad, conflictos maritales, eh, en la relación padre-hijo, en padres chinos y abuelos chinos, relación entre marital, conflicto adolescente. Ok, por ejemplo, supongamos que este de acá nos llama la atención. Va con la lógica, por ejemplo, del estudio. Entonces, por ejemplo, acá vemos y, a ver, vamos a ver si se puede descargar. Ya, lo descargamos. Ya, descargamos esto. Ok.
Vamos a Notebook LM. Ya. Acá en añadir recurso, añadimos el recurso. Ya está. Ok, como ahora vamos a preguntar de ese otro tema, no voy a señalar es el primer artículo, sino el segundo. Aquí voy a colocar la pregunta. De acuerdo al texto, ¿qué rol tiene las o tienen las creencias y religión en la dinámica familiar? A ver, revisando el texto, no se encuentra información sobre el rol de la religión o las creencias espirituales. El estudio se centra en otros factores: conflicto intergeneracional, contacto con, biológico, con los padres biológicos, estructura del sistema familiar, factores contextuales. Ok, entonces, por ejemplo, esto me puede ayudar a que de repente a mí me pareció que este texto tenía que ver, pero ya con el Notebook LM puedo yo contrastar y corroborar si efectivamente este texto me va a servir o no me va a servir. Entonces, eh, nuevamente, acá la importancia no es cuánto tiempo te toma revisar un texto, sino cómo le preguntas a las herramientas de inteligencia artificial para poder profundizar en tu texto, para poder encontrar tus textos, encontrar tus fuentes de información y cómo profundizar. O sea, a medida que yo le voy preguntando a la inteligencia y me va dando términos, esos términos le sigo preguntando a la inteligencia artificial, pero ¿y si me da términos que quizás no se relacionan tanto con mi búsqueda y hay otros, o sea, otros términos que sí se puedan relacionar más? O sea, le puedo hacer la pregunta de nuevo y así. Sí, lo que pasa es que, mira, anterior, bueno, no es para decir antiguamente, puede sonar chistoso, pero hace algunos años, por ejemplo, sin la IA, la forma de hacer generalmente, de encontrar información, era que tú, por ejemplo, ya tenías que haber revisado algunos textos y bueno, mira, por ejemplo, esto suele ocurrir, mira, por ejemplo, aquí tenemos este artículo. Y en el artículo, por ejemplo, acá encuentras esta partecita bien interesante, los keywords, ¿no? Estos keywords eran los términos claves que todo artículo científico, cuando lo vas a publicar o cuando vas a leer, te pide. ¿Cuáles son los keywords de tu trabajo? ¿No? Por ejemplo, acá dice cuidador de niñez, entiendo que sería como en español algo así. Esto sí no entiendo bien, pero tiene que ver con el tema de hiperactividad en niños. Entonces, estos términos más o menos como que resumen, encasillan el trabajo, tu trabajo. Entonces, muchas veces pasa o pasaba que uno no sabía qué términos usar para buscar. Yo, por ejemplo, puedo decir que, por ejemplo, quisiera estudiar la salud de adultos mayores, pero de repente en cómo estaba, digamos, guardado o los artículos guardados en esa materia, no se utilizaba el término salud del adulto mayor, sino, por ejemplo, se utilizaba otro término en inglés más frecuente, ¿no? Por ejemplo, eh, older men, por ejemplo. Y yo estoy buscándolo como adulto mayor, de manera general. Entonces, si utilizo un término, probablemente no encuentres información. Y eso es lo que pasaba muchas veces. Uno tenía que estar enfrascándose en revisar varios artículos sobre una temática e ir encontrando términos claves, tratar de ir acomodando los términos claves e ir armando y probando estrategias de búsqueda para ir encontrando más información. Pero ahora lo que uno puede hacer es ser bastante explícito con la inteligencia artificial. O sea, acá he hecho un ejemplo bastante rápido. Acá ustedes tienen que ser mucho más descriptivos sobre lo que necesitan y sobre lo que ustedes quieren encontrar. No es preguntarle, no es decirle, hazme una investigación sobre tales temas. No, es pedirles que te den los términos para poder encontrar. Eso sí es mucho más viable, ¿sí? Porque la IA todavía tiene errores de poder
eh, eh, tomar información que no necesariamente viene de fuentes confiables. Por lo tanto, esta descripción de lo que necesitamos es clave. Eh, eh, María Ángel, ¿verdad? ¿Sobre cuál es tu tema? Todavía no decido un tema en específico, tengo ¿Cu- varios. ¿Qué te gustaría, por ejemplo? Dame dos, de los varios, los que más te gustaría profundizar, comprender, indagar. A ver, en el entorno social de las personas, cómo afecta eso a la salud, por ejemplo, de los niños a nivel mental, cómo afecta también ese entorno a la recuperación de ciertos, podría ser golpes o cosas así, pues, o sea, no necesariamente patologías, pero podría ser. De problemas de salud mental. ¿Sí? ¿Va por ahí? Sí, va por ahí. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en tu caso? A ver, estoy algo indeciso sobre eh, qué tema estudiar. Por tanto, me gustaría eh, que me sugieras términos, una estrategia de búsqueda para clarificar, por ejemplo, el tema de el entorno, cómo, cómo el entorno social afecta a la recuperación de problemas en salud mental. Como, como es algo que aún no decido bien, ten en consideración que tu estrategia me tendría que acercar a textos que me ayuden a entender mejor este tema, por ahí cómo se conceptualiza, eh, y ver si me conviene estudiarlo a mayor profundidad. Ahí, por ejemplo, me puedes colocar, eh, considera, considera que soy estudiante de pregrado y que tampoco tengo tanta experiencia en investigación. Ojo, es un ejemplo. Mira, este nivel de detalle, incluso más, ustedes tendrían que manejar para hacer sus consultas sobre los términos. Entonces, por ejemplo, acá pueden colocar esto. Le dan búsqueda, le dan, perdón, para que trabaje la IA. Ok, ya te da como un mensaje bastante condescendiente, ¿no? La IA siempre es así. Y acá te da una estrategia, por ejemplo, para que busques en Scopus. Entorno social y recuperación en salud mental. ¿Ves? Conceptos, cómo entender, estos acá serían los términos en inglés, términos en español. Y acá te da una estrategia. Esta es una búsqueda, te dice, más amplia. Captura artículos que discuten el marco teórico en general. ¿Por qué? Te estoy sugiriendo por qué esta estrategia. Por ahí dices, no, muy amplio ahorita no. No, enfoque en el lugar, por ejemplo, basado en el lugar. Si quieres darme retro ahorita, bacán, abre tu micro y dime tú, María, si estoy confundiendo en algo o si de repente ahorita lo quieres, quieres usar este ejemplo y tienes alguna pregunta adicional. Normal, abre tu micro. No, está Eh, bien el sí, ejemplo, creo. Está bien el dime. ejemplo. Creo que Ya, sí está bien el ejemplo. ok. Por ejemplo, acá la opción 3 te ha enfocado en el capital social y apoyo. Por ejemplo, no, de repente no tenías mapeado esta terminología, capital social y apoyo. Ok, acá te lo lanzan, capital social y apoyo. Ok, entonces, ya bueno, acá ya te están dando como un marco conceptual. Yo te sugeriría que esta parte ya no la tomes. O sea, lo que te dice la IA puede estar basado en algunos casos en información de algunas páginas que no son confiables o quizá de algunas fuentes que a veces se desconocen. Y por ejemplo, mira, acá te dice de la fuente de OSI. Mira, ¿ves? ¿Y a dónde me lleva? No me lleva ni Ar- una página.
Entonces, la parte de la IA que es importante es que te acceda a una herramienta para buscar, no una herramienta que te diga qué cosa es o cómo es este problema que te estás tú enfocando. Vamos, por ejemplo, a esta primera parte de la visión más general. Si quieres, por ejemplo, igual, incluso puedes ahí responderle y decirle, mira, tus ejemplos de búsqueda son de repente no me has entendido bien, por ahí quisiera que me centres, por ejemplo, en qué dimensiones o qué aspectos, o a estos textos me ayuden a entender cómo es que cómo es que, digamos, estos, este entorno social se relaciona con la salud mental, la recuperación en salud mental. Puedes refinar esto que estás diciéndole y te puede dar nuevas estrategias. Pero suponte que este está bien. Copiamos el título, vamos a Scopus, ya, regresamos aquí. Ok, pego mi estrategia. Ok, y acá me dan dos de resultados. Por ejemplo, un mapeo, a ver, vamos a darle en español para. Mapeo bibliométrico, muestra una división entre salud y diseño. Investigación sobre espacios azules de ocio en fuentes inglesas y chinas. Ah, mira, esto me parece interesante. La verdad pareciera que no tiene nada que ver, pero a ver, ¿qué dice? A ver, dice, la investigación sobre espacios azules de ocio. Mira, este término, espacios azules de ocio, ha aumentado el marco del objetivo global de ciudad saludable. Mira, son términos que ni siquiera consideramos, ni siquiera espacios azules, ni siquiera ciudad saludable, pero acá lo menciono. Sin embargo, existen pocos datos cuantitativos sobre las brechas de conocimiento relacionadas con el idioma. Les proporciona un primer análisis bibliométrico, que estas incluyen infraestructura nacional de conocimiento de China, textos en Scopus, palabras en el entorno construye las características del diseño físico. Por contra, la producción de investigación en inglés aproximadamente un 2% mayor, orientado hacia temas basados en evidencia con finanzas azules, recuperación de la salud mental. Estos hallazgos proporcionan una referencia útil para equipos internacionales. Puede ayudar a incluir evidencia en otros idiomas y guiar a los investigadores chinos hacia la salud comunitaria. Este enfoque promueve la diversidad global. Por ejemplo, por ahí como que no me va quedando claro y ahorita no tengo tanto tiempo para revisar el texto a profundidad, pero me llama la atención que habla de espacios azules de ocio. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es descargar el texto y lo descargo, ¿ya? Ah, mira, he tenido suerte, ya todos los textos están disponibles, porque a veces hay textos que no están disponibles. Ok, entonces vengo acá, le coloco el texto, ¿ya? Y nuevamente, lo importante es cómo preguntar. Soy estudiante con poca experiencia en investigación. Estoy interesado vamos a copiar, tal y como lo estuvimos viendo, estoy interesado en el tema de tal, en en el tema de tal, ¿ok? Quisiera que me puedas eh, comentar de qué habla este texto, qué habla este texto y cómo me puede ayudar a entender mejor el tema que quiero estudiar. Ya, por ejemplo. Ok, dice, este texto es un excelente punto de partida. Realiza un análisis bibliométrico. Un análisis bibliométrico es un análisis de los textos. ¿Ok? Ese es el área de la bibliometría. Es lo que significa que estudia miles de artículos científicos para identificar tendencias en las publicaciones y vacíos del conocimiento. ¿De qué habla? No tenemos papel en el baño. María Ángel, vamos a mutearte, ¿ya? Estás con el micro ahí. Ya. Ok, ¿de qué habla este texto? Por ejemplo, dice la investigación sobre los espacios azules de ocio. Ok,
¿Qué dice? Son entornos acuáticos accesibles, como ríos, lagos, costas, incluso fuentes urbanas que visitamos en nuestro tiempo libre. El texto compara cómo se estudia este tema en el ámbito internacional frente al ámbito chino. Los hallazgos que dicen, diferencia de enfoque, mientras que China, la investigación se centra más en el diseño y la estética del paisaje, la investigación internacional ha evolucionado hacia temas de salud, como la recuperación de la salud mental y el concepto de gimnasio azul. Entonces, por ejemplo, aquí ya me está diciendo que este texto, claro, no de por sí te da una propuesta de que es mejor estudiar, que mejores, por ejemplo, los espacios azules de ocio, pero sí te habla de que se está estudiando esto, espacios azules de ocio, como ríos, lagos, como, un aspecto, un elemento que influye en la recuperación de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Entonces ya te está dando cierta información. No es algo que parece que es tan estudiado, pero sí hay, digamos, como, por ejemplo, hay estos efectos, ¿no? Eh, ok, ¿ves? El entorno social y la recuperación. ¿De qué manera? Por ejemplo, fomento de las conexiones sociales, intervención basada en la naturaleza, equidad y justicia social, recuperación específica. Este documento te muestra cómo los investigadores usan palabras claves y redes para temas que son los más importantes en un momento dado. Por ejemplo, en el auge de estudios tras pandemias de COVID, etc. Pero ya, por ejemplo, acá, nuevamente, entra a detallar. No es, hazme una investigación, no es, dime tú sobre cuál es la problemática, no, es cómo me ayudas a buscar información, cómo me ayudas a escarbar dentro de todo este mar de información. Esta es la forma en la que hay que utilizar la inteligencia artificial. Nuevamente, podemos ir a cada una de acá, por ejemplo, del marco conceptual que nos sugiere. Vamos acá a otro texto que nos sugiere. Por ahí de repente sí, nos llega la citación, pero no nos garantiza qué tanto detalle ha revisado. De repente solo ha revisado el resumen y no el texto completo. Con esta herramienta nos garantizamos que las respuestas vengan del texto completo, únicamente del texto que estamos marcando. ¿Ok? Entonces, ¿alguna consulta por allí? Sí, es que yo estaba justamente preguntando porque muchas veces cuando uno le pregunta a la inteligencia artificial, justo cuando revisa algún artículo o algo así, a veces da fuente fantasma que no abren o Sí. da términos que no son. Recuerdo bastante bien que incluso una vez en una clase de bioseguridad, recuerdo que nos estaba dando términos de, por ejemplo, punzocortantes y nos Ujú. explicaba que los punzocortantes solo eran los que habían tenido contacto con fluidos corporales, pero no es así, esa no es la definición correcta. Entonces, justo Ah, yo tenía esa duda y pues usted me la respondió, pues. sí, tomémosle más como una herramienta que nos ayuda a encontrar información. O sea, ni siquiera le pidamos, dame información, dame los artículos, no, sino dame los términos. Y en qué plataforma, en qué repositorio me sugieres, por ejemplo, buscar. En este caso hemos buscado en dos repositorios, tanto en PubMed, que es generalmente para el tema de salud, y en Scopus, que ya es mucho más general, más amplio. También hay salud, hay ingeniería, ciencias básicas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, hay otras bases, como les había mencionado, no son las únicas. Está por ahí Redalyc, PubMed, Latindex, Cielo, tenemos el mismo Science Direct, ¿verdad? Hay muchas más bases en cuanto a artículos, ¿ok? Entonces, chicos,